sección de los clásicos y esta vez tenemos a un invitadazo que es Hernán Gómez. Entre muchas cosas, eres experto en temas de desigualdad, de pobreza, de discriminación y también ex asesor de la actual, bueno, de la jefa electa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias por acompañarnos junto con nuestras queridas Jessica Corral y Alejandra Farías. Ale, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias. Hernán, te agradecemos de nuevo que nos recibas en tu casa. Es un placer que nos podamos nutrir de tu conocimiento y que nos puedas platicar un poquito sobre estos temas tan controversiales que se están viviendo en México, la pobreza y la desigualdad, que son tus líneas de investigación. Claro, con Jessica, mucho gusto. ¿qué opinas del librero? Ustedes estuvieron haciendo un Facebook Live ya hace unos días antes de que esta entrevista se viera y preguntaron sobre el libro favorito de Hernán Gómez y entonces yo vi el librero y dije, no, pues es que está cañón, o sea, de entre tantos no sé si realmente lo tenga en mente o lo Pero no tenga los he dividido por leído todos, secciones, ¿eh? o No sea, los son he como leído algunos que todos. planeas leer Sí, también. ¿Hay exacto. un apartado por ahí? No, está organizado por libro, viajes, literatura de todo el mundo y la parte como más de política, historia y así. Ok, ¿cómo Toda lo la ves? Disque música. organizado porque luego se Yo lo veo muy desorganiza muy bonito. fácilmente. Está increíble. Al final de la Increíble. entrevista le vamos a hacer una toma para que puedan verlo. De verdad está muy, muy Sí. padre. Es como Toda una el pared. sueño de cualquier lector. Y bueno, entrando un poquito más en materia, tú fuiste asesor de Claudia Sheinbaum, asesor Fui externo. asesor externo, realmente me involucré muy poco en la campaña, no formé parte del comité de campaña. Simplemente Claudia me pidió que la apoyara, yo no quise entrar adentro de la campaña porque no estoy afiliado a ningún partido político y siempre he tratado de mantener una cierta independencia. Entonces apoyé como asesor externo en algunas cuestiones muy puntuales. Ok, y bueno, esta corriente política a la que te diriges más, ¿por qué? ¿Qué corriente política? Corriente política de izquierda. Hablemos de que Ah, Morena es izquierda. bueno, yo siempre me he identificado con la izquierda, vengo de una familia de izquierda y siempre y viví en varios países de Sudamérica donde hubo gobiernos de izquierda o donde todavía hay. Me Naturalmente te sientes dediqué a identificado. estudiar gobiernos de izquierda en la región. Esa es más bien mi especialidad, más incluso yo creo que el tema de la desigualdad y la pobreza. Eh, y sí, me parecía muy importante y me parece muy importante que haya un gobierno de izquierda. Creo que nuestra transición a la democracia no podía estar completa si la izquierda no gobierna y además si la izquierda no puede, no se le permite llegar al poder, porque lo que habíamos visto en el pasado es que vivíamos en una democracia en la que no se puede olvidar que en 2005 se hizo todo para sacarse a un candidato de la izquierda de la contienda a través de maniobras políticas y usando las instituciones en su contra. Y yo creo que es parte de la normalidad democrática de un país que pueda haber gobiernos de izquierda democráticamente electos. Hernán, en este sentido, en el que el sistema político demandaba que ya hubiera un cambio de régimen, ¿cuáles crees que sean los retos de este nuevo gobierno ante las necesidades de la gente? Enormes. Obviamente el tema de la violencia, pacificar al país va a ser muy difícil. Eh, yo creo que uno de los retos más importantes es avanzar realmente en la despenalización y la regulación del consumo de drogas. Ojalá que en esto no haya ningún paso atrás y se avance como se ha dicho. Me parece muy importante, digamos, hay una deuda social importantísima. ¿Qué deuda social es esa? ¿Es algo Pues que acarreamos desde antes del gobierno de casi Peña 50 Nieto? millones de pobres. Pues sí, una política social que no logró reducir la pobreza, en parte por la ineficacia de la propia política social y en parte por la política económica. Entonces hay que combatir ese rezago, hay que, o sea, el número de pobres, el porcentaje de pobres en México hoy es el mismo
que en 1994, por ahí, cuando se creó el programa, en su momento se llamaba Progresa, que después se convirtió en, que hoy es Prospera, ¿no? Entonces, pues eso habla de un fracaso enorme y de muy poca prioridad a la agenda social. Entonces, esa es para mí la gran prioridad. Y luego reducir la desigualdad en la distribución del ingreso, que eso creo que para hacerlo realmente se necesitaría una reforma fiscal que lamentablemente López Obrador no quiere hacer. Pero bueno, creo que sí se puede avanzar en la reducción de la pobreza y también en cierta medida se va a poder reducir la desigualdad, creo también. Bueno, yo escuchaba que en una entrevista decías que México no es un país pobre, sino injusto. Sí. En este sentido, ¿cómo combatir esa injusticia hablando de pobreza? Pues es el gran reto. La injusticia está en todas partes, en que vivimos en un país de impunidad, donde la justicia, el acceso a la justicia no es igual para todos, donde las instituciones públicas están capturadas por intereses privados, donde los partidos políticos funcionan como cárteles que solo ven por sus propios intereses en general. Espero que a Morena no le pase lo mismo. O sea, tú sí te El vas. reto es enorme para vivir en un país más justo, porque yo digo que no somos un país pobre porque somos una de las principales economías del mundo, entonces eso no es un país pobre. Ok, entonces yo tengo dos cuestionamientos. Uno, respecto a la pobreza, hace algunos días Andrés Manuel López Obrador hizo declaraciones respecto a que México era un país que se encontraba en bancarrota. Muchísimos expertos en economía y en el tema de desarrollo económico nos decían, no, a ver, primero, el término está mal utilizado. Segundo, México es un país que en nivel de infraestructura, de desarrollo y de apertura al mundo ha tenido muchísimo crecimiento. Entonces, ¿cuál es la toma que debemos de tomar o la toma que debe de tomar el presidente Andrés Manuel López Obrador en conjunto con todo el apoyo gubernamental que esperamos tenga para pasar de esa política internacional a apoyar también a esos millones de pobres que se encuentran en nuestro país? ¿Cuál es la ruta a tomar en tu experticia? Eh, a ver, no sé si me queda muy clara la pregunta, pero yo te diría que de ¿México está en entrada, bancarrota o no, no? obviamente no, no por lo que se entiende normalmente por el término bancarrota, por el término, la forma en que técnicamente se habla de una bancarrota, pues se refiere a las cuentas públicas, ¿no? Al balance de la balanza de pagos, etcétera, ¿no? Y si uno ve los indicadores macroeconómicos, digo, más allá de que la deuda pública aumentó muchísimo en los últimos años y que el margen de maniobra es limitado, pues no, el país no está en bancarrota, pero yo creo que es un error clavarse en discutir las palabras que usa López Obrador. O sea, yo creo que le dan demasiada importancia a los términos que usa. Y lo que se niegan a aceptar es que pues López Obrador no les va a hablar en un lenguaje técnico como ellos quieren. O sea, yo creo que la crítica, hay quienes se van a pasar 6 años criticando qué palabra usó y si era la correcta o la incorrecta, pues yo creo que van por el mal camino, porque la verdad es que López Obrador es un político que no habla con rigor, ni habla con tecnicismos. Nos acostumbramos durante 30 años a una clase política Que ni entendíamos. formada, ajá, que muchos ni les entendíamos Sí. porque le hablaban a un sector muy limitado, Privilegiado. privilegiado, y ahora hay que acostumbrarnos a que pues él está hablándole a un público más amplio. Y además, cuando dijo eso estaba en un meeting en Tepic. Yo no me imagino en un meeting en Tepic diciendo que el tamaño de la deuda es así o asá, o diciendo o hablando con tecnicismos. Creo que si esperaban eso, pues están muy equivocados. Hernán, si tuvieras que brindar apoyo al nuevo gobierno, ¿de qué manera se podría garantizar la efectividad de los programas sociales? Creo que es un tema importantísimo, digamos, porque uno puede tener muy buenas ideas de programas, pero la implementación de los programas es muy difícil. Yo lo que les aconsejaría es
diseñar los programas de tal manera que se puedan estar revisando permanentemente. Muchas veces se construyen políticas y no se están monitoreando adecuadamente. Yo creo que es muy importante que haya una permanente capacidad de rectificación, de realmente ver en campo cómo están funcionando las cosas, no en la visión, digamos, desde la Ciudad de México, Sí. desde el escritorio. A veces crees que el programa existe y De hecho, funciona en hay la práctica. políticas de escritorio, ¿no? Solamente. Sí, y diseñan programas que no bajan realmente al territorio. Entonces, lo primero es que los programas bajen al territorio de forma integrada. Lo segundo es que se evite tanta fragmentación de programas. Hay que reducir programas y evitar duplicidades. Y lo tercero de lo que está hablando es que es necesario que los programas se puedan estar evaluando y reevaluando permanentemente para que allí donde haya errores, insuficiencias, donde las cosas no estén funcionando bien, se puedan ir arreglando sobre la marcha. Si México no está en bancarrota, como nos dijo Andrés Manuel López Obrador, ¿a qué se refirió realmente? ¿A la brecha de desigualdad puede ser que exista entre mexicanos que están entre el 1% de los que ganan millones y se encuentran en una élite económica y aquellos que a veces no tienen para comer ni siquiera 2 veces al día? No sé exactamente a qué se refirió No, porque porque no tampoco soy eres su ni su traductor, vocero, ni su ¿verdad? traductor, ni nada, ¿no? Pero en el contexto económico en el cual él lo maneja, Yo creo que se refería, o sea, si uno se pone a ver no, no a lo macro, sino a lo micro, pues sí hay 30 millones de historias de bancarrota en este país. Hay muchísima gente que no llega a fin de mes. Hoy hay una nota en el Universal, o ayer, que muestra, por ejemplo, cómo solamente 50% de los trabajos que se ofertan son de menos de 6,000 pesos al mes. Creo que solamente 1 o 2% de la población gana más de 26,000 pesos al mes. Entonces, digamos, para, para la gente para los bolsillos de la gente, pues sí, están en bancarrota, y para la mayoría y muchas de las personas de este país viven en una bancarrota permanente. Entonces, hablar solamente de las grandes cuentas nacionales, pues no le dice mucho a todas las personas. Yo creo que probablemente quiso referirse a eso, o al tamaño de la deuda, porque también la deuda creció muchísimo. Está casi en 50% del PIB el tamaño de la deuda, ¿no? Y bueno, con este gobierno nos estamos enfrentando a algo que antes no habíamos visto. Estamos hablando de que va a haber tal vez más cercanía con la gente, de que va a haber consultas populares para consultar cosas que a nosotros nos causan mucho escándalo, como lo es el aeropuerto, siendo que no somos especialistas. ¿Tú qué opinión tienes con ese tipo de consultas? ¿Cuáles no y cuáles sí deberían de hacerse? Yo sí creo que necesitamos más, en general, más mecanismos de democracia participativa, no solo consultas. La consulta, a mí a veces no me encantan las consultas. O sea, cualquier medida que esté orientada a profundizar y ampliar la democracia, que no es solo democracia representativa, yo la aplaudo, digamos. De entrada es bueno, es positivo. Ahora, las decisiones que se someten a procesos de participación en general requieren de información que la gente conozca, o sea, no es solo lanzar una consulta, se requieren otras cosas. Veo complicado una consulta para el tema del aeropuerto, ¿por qué? pues porque no la veo. O sea, está bien que como proceso democrático, me parece bien. Ahora, como pensar que Decisión. eso vaya a permitir tomar la mejor decisión, no estoy seguro. O sea, sí creo que hay elementos técnicos que hay que considerar. Habría que encontrar una manera de que en la decisión participativa los elementos técnicos estuvieran de alguna manera puestos sobre la mesa, pero no es sencillo. Pues sin embargo, si estos elementos de democracia participativa se implementaran, ¿qué pasaría con la sociedad? A los mexicanos les hace falta mucha cultura cívica, quizás un poco de cultura política. ¿Cómo poder llegar a la cultura política del mexicano para que pueda participar más, que sea Bueno, partícipe de estos procesos es que democráticos? justamente esa cultura cívica de la que habla se desarrolla
cuando se generan procesos ampliados de participación. Si lo único a lo que invitas al ciudadano es a votar el día de las elecciones, pues nunca se crea esto. Claro, al principio va muy poca gente a las consultas, pero luego la idea es involucrar a cada vez más gente. Yo creo que la participación no debe ser solo a través de consultas, debe ser a través de muchos otros mecanismos, como los que hay en Brasil, por ejemplo, que es el caso que yo más conozco, pero presupuestos participativos reales, no como no lo que hay la aquí simulación en que la hay aquí. simulación. Van 5 personas y ganas Consejos de políticas públicas, conferencias nacionales donde distintos sectores puedan definir, por ejemplo, políticas públicas a nivel nacional. Yo creo que se puede hacer. ¿Por qué no podríamos definir la política de salud en una conferencia donde todos los sectores involucrados en políticas sanitarias participen e incidan en las decisiones? Estamos muy lejos de eso y no creo que sea el objetivo de este gobierno, pero yo creo que hacia allá es donde deberíamos ir. Mucha más participación. Yo sí creo mucho en la participación. ciudadana. Ciudadana y popular, porque ¿Cuál es la diferencia? pues que la idea de participación ciudadana suele a veces ser excluyente, como que los ciudadanos solo son... Ciertas Sí, personas. ajá, no todo mundo... Al final, el discurso de ciudadanía a veces tiende a excluir a otros, ¿no? No todos nos asumimos como ciudadanos. Tal vez es uno de los Sí, problemas. o sea, yo creo que quizás también, sí. A mí me gustaría terminar con un tema que sabemos, del cual también, pues es que no, del cual también eres experto, que es la discriminación y esta brecha de desigualdad. ¿Va relacionada la desigualdad económica en nuestro país con la discriminación por raza, por clase? Sí, Eh, es un tema muy frecuente y de hecho hay una frase que mucha gente no dice en un afán de lastimar, sino en un cuestionamiento que puede ser cierto. Los pobres lo son porque quieren. justo estoy escribiendo un libro sobre las visiones que hay sobre la pobreza y, y yo creo que cada vez menos gente cree que los pobres son pobres porque quieren. Bueno, yo estaba estudiando en el caso del sector empresarial. Cada vez se ve menos, aunque lamentablemente todavía se ve. Ahora, sobre el tema de desigualdad y discriminación, yo diría que sí, digamos, hay dos tipos de desigualdad. La desigualdad horizontal, que es la que tiene que ver con desigualdades en el ingreso, que en México pues es altísima y América Latina en su conjunto es la región más desigual del La mundo. llamada brecha salarial. No, no, del O... ingreso, de la distribución del ingreso y la Ah, riqueza, ok. que es, y de incluso, por ejemplo, la distribución de la tierra. En América Latina, en algunos países, Brasil, Paraguay, Guatemala, tienen las distribuciones de la tierra sumamente dispares, pero así hay la distribución de la riqueza, de la, del ingreso y de los activos es muy Si a dispar algunos en les América toca Latina. más que a otros, ¿y por qué? Bueno, porque en América Latina, porque tiene que ver con la historia de colonización de la que nunca hemos logrado salir. Como decía Tomás Eloy Martínez, la desigualdad en América Latina es el tatuaje histórico que nos marca, es lo que nos define desde la colonia, digamos, desde cómo se colonizó, a diferencia de los países de Estados Unidos o países anglosajones que la colonización se dio de manera mucho más, digamos, eran pequeños propietarios que venían a ocupar pequeñas extensiones de tierra. En América Latina la desigualdad es muy pronunciada porque llegaron unos cuates a hacerse dueños de extensiones enormes de tierra y se volvieron caciques de esos territorios. De algunos son los mismos caciques de hoy o sus familias, pues, ¿no? Y eso generó una desigualdad muy grande que se vio reflejada también en la política, porque cuando tienes una desigualdad tan grande en la economía, eh, y en la sociedad, eso se ve reflejado en las instituciones políticas que se ven capturadas por los esos grupos más sectores. poderosos. Entonces es un círculo vicioso la desigualdad. Hay un texto muy bueno de Terry Carlin que habla sobre el círculo vicioso de la desigualdad en América Latina y justo de lo que habla es de eso.
Y entonces decía yo, hay dos tipos de desigualdad, ¿no? La desigualdad horizontal, que es esta desigualdad en la distribución del ingreso, y la desigualdad vertical. O perdón, no, me estoy equivocando. La anterior es la vertical y esta es la horizontal. La desigualdad horizontal es la que tiene que ver con los distintos grupos sociales. Entonces tú tienes enormes desigualdades entre, y ahí es donde se puede analizar en concreto las brechas que existen entre grupos. Entonces tú puedes ver que hay enormes diferencias entre el ingreso que percibe una mujer indígena y un hombre indígena. Ahí por sexo, ¿no? Pero también entre los indígenas y no indígenas. O sea, tú ves una persona indígena siempre aparece más bajo en todo. Sí. Y si es mujer, Y si es mujer, mucho peor. más. ¿No? Porque son las Sí. llamadas, la llamada discriminación, digamos, la suma de discriminaciones. ¿No? Y ahí tienes, por ejemplo, también cómo hay grupos, bueno, entre las poblaciones indígenas, cuando ves a una persona de origen indígena con doctorado, por ejemplo. Jamás, casi nunca, ¿no? No sucede. Y esas son las desigualdades horizontales que se refuerzan. Entonces, mucha de la desigualdad se explica por la discriminación. Porque, por ejemplo, aquí también hay un círculo vicioso. Tú, por ejemplo, una persona pobre que va a pedir un trabajo lo tiene mucho más difícil. Incluso si tuviera el nivel de preparación que requeriría, simplemente por su apariencia, a veces por en qué zona de la ciudad vives, eso te estigmatiza. Ven tu currículum y si vienes de Iztapalapa no te contratan, o si vienes de Naucalpan no te contratan, o si vienes de no sé dónde, porque simplemente creen que puede ser un delincuente o porque no hay todas esas, y eso hace que la discriminación genere también desigualdad. Entonces el pobre lo discriminan por ser pobre y es pobre porque lo discriminan al final de cuentas. Precisamente sobre este tema, ¿tú crees que el color de piel es un factor que influye en los puestos de dirección, por ejemplo, a la hora que vas a pedir trabajo, Pues basta a verlo, solicitar empleo? basta verlo. O sea, yo me doy cuenta de la situación de privilegio en la que he estado en mi vida en gran parte por mi color de piel. No veo a mucha gente de piel blanca que lo reconozca, pero yo creo que es importante Visibilizarlo. asumirlo y visibilizarlo. Es muy evidente, yo creo. Y no solo la gente de piel blanca, vivimos en una sociedad pigmentocrática. Este, el, en el, Al final del escalón, digamos, están las personas de origen, por ejemplo, los afrodescendientes, ¿no? O sea, no hay peor índice de analfabetismo en el país que el que afecta a las personas afrodescendientes. Entonces, claro que la discriminación también existe de personas, digamos, mestizas hacia personas afrodescendientes o hacia personas indígenas, ¿no? Es todo un sistema de discriminación que es estructural a nuestra sociedad y que condiciona las posibilidades de desarrollo de las personas. Bueno, pues sin duda es un tema que podemos seguir explotando muchísimo y yo creo que vamos a tener que hacer los clásicos volumen 1 con Hernán, volumen 2 Sobre y participación ciudadana, volumen sí, 2 de sobre verdad, discriminación. muchísimas gracias por No, habernos gracias a recibido, por ustedes. habernos compartido un poco de tanto conocimiento y de todos los retos que vamos a enfrentar con el nuevo gobierno. No hay que quitar el dedo del renglón y estar vigilando y estar leyendo a personas que saben tanto y que han estado cerca de pues de todo No sé este tanto, ámbito. pero más Pero bien soy me falta postdoctor. mucho por saber. Pero sin duda tienes Vamos a un poner de índice cara. más alto Gracias. y es bueno poder orientarnos con personas que pues que saben tanto, es postdoctor. Yo nunca había conocido a una persona con postdoctorado. Les digo que nuestro hashtag va a ser no sé tanto, pero tengo un Postdoctorado. postdoctorado. Muchísimas gracias por recibirnos en tu No, casa. gracias por Sí. venir y gracias y muy buenas sus preguntas. No, Muchísimas muchas gracias. ¿Dónde podemos seguirte, leerte? Tengo mi columna en el Universal Ajá. los viernes y en Twitter mi cuenta es @Hernán Gómez B. Podemos aprender bastante del Twitter. Y en la hora de opinar a veces estoy los martes a las 10 de la noche.
Y bueno, de Fórtele. todas maneras, aquí les vamos a dejar las redes sociales. No olviden suscribirse al canal y estar pendientes de las entrevistas cada miércoles a la 1 de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.